nueva fase ante la pandemia generada por el COVID-19. Según el gobierno, sería una fase de confinamiento inteligente. Sin embargo, el aislamiento obligatorio para quienes están por fuera de las 44 excepciones se aumentó hasta el mes de julio. ¿Qué se puede entender por confinamiento inteligente? Como sabemos, hasta ahora el gobierno nacional y los gobiernos municipales descargaron la mayor responsabilidad para controlar la pandemia en la gente. Las condiciones para sobrevivir en cada hogar fue considerada luego de haber declarado el confinamiento obligatorio. De ahí que miles de familias quedaran enfrentadas a una situación de abandono real. La gente protestó y en algunos barrios cuyos hogares no estaban incluidos en censos de pobreza, lograron que les enviaran mercados, insuficientes, pues no diferenciaban entre las familias con 4, 5, 7 o más miembros. No fueron los únicos, los industriales y los grandes comerciantes también protestaron y lograron que les autorizaran retomar operaciones. Pero permanecen en confinamiento los más de 10 millones quienes no tienen ningún contrato. Esos que logran sus pocos ingresos a través del rebusque. Es claro, a esta altura de la pandemia, que lo hecho con el confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional y los gobiernos territoriales fue ganar tiempo para ajustar en algo la red hospitalaria, hoy en precariedad evidente, producto de la Ley 100 del 93. Ante esta realidad, lo que el confinamiento obligatorio exige es por lo menos, primero, demandar la entrega por parte del gobierno nacional de una renta mínima. Segundo, requerir a los gobiernos nacionales y territoriales que informen de manera cierta sobre la capacidad real que tenemos en salud para atender esta crisis. Tercero, crear redes de acción y solidaridad en los barrios para enfrentar esta crisis de manera colectiva y no individualizada. Que ninguna familia viva penurias por culpa del mal gobierno. Cuarto, poner en marcha sembradíos comunitarios, atención de personas con dificultades de movilidad, acompañamiento de niños y jóvenes estudiantes para realizar sus tareas, investigaciones, de manera que se dé un soporte real de la educación. Quinto, en todo momento debemos construir y fortalecer comunidad. Y por supuesto, la sexta, mantenernos bien informados. La vacuna será transmitida todos los jueves a partir de las 8 p.m. y para su realización son bienvenidas todas las contribuciones que vengan desde la diversidad regional de nuestro país y más allá del mismo. Bienvenidos y bienvenidas todas a nuestra primera emisión de La Vacuna, la cual contiene los siguientes informes. Confinamiento con ingresos seguros. Demanda ante la Corte Constitucional del Sistema Tributario Colombiano. Situación de la pandemia en las cárceles. Colombianos atrapados en el exterior. Y por último, unas anotaciones sobre el libro 1984. El poder del COVID-19 no solo hizo entrar en pánico a la sociedad global, sino que también desnudó a todas y cada una de las sociedades en las precariedades de sus sistemas económicos, sociales y políticos. Colombia no es la excepción. Ante los ojos del conjunto social, quedó lo denunciado por años. La nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo. La pobreza, que el gobierno reducía a 3 millones de familias para acceder a sus subsidios, se multiplicó por 3, aumentando a 9 millones de familias, o lo que equivale a 30 millones de colombianos, cuyos ingresos no les alcanzan para cubrir sus gastos diarios, ni el arriendo, ni los servicios públicos, y con ello están corriendo el riesgo de quedar en la calle. Pero, ¿qué medidas urgentes a las que nos enfrenta esta crisis pueden ser consideradas, discutidas, luchadas para que salgamos de esta pandemia con beneficios de justicia, equidad y vida digna para los 50 millones que somos como país? La primera medida posible e importante está en aprobar una renta básica incondicional para nuestra sociedad. Para ello, el pasado 27 de mayo, una coalición de 54 senadores, integrantes de 9 partidos políticos, radicaron un proyecto de ley por medio del cual se entregaría a 9 millones de familias colombianas o los 30 millones de personas pobres y vulnerables en nuestro país, y por espacio de 3 meses una renta mínima equivalente a un salario mínimo mensual vigente. Ya les decía
Somos más de 50 senadores de la República de 9 partidos políticos diferentes que estamos promoviendo un proyecto de ley, un proyecto de ley sobre renta básica. Propone al Congreso que el Estado se encargue de atender a 9 millones de familias, 6.800.000 familias pobres, sin ingresos, en condiciones de vulnerabilidad, y 2.2 millones de trabajadores de micronegocios y trabajadores independientes y por cuenta propia también en condiciones de vulnerabilidad. Esto nos da un total de 9 millones de familias y estamos proponiendo que en ese proyecto de ley que esas familias sean atendidas con una renta básica de emergencia, un salario mínimo mensual durante 3 meses. Esa población, por supuesto, confinada, es una población por el lado de los trabajadores con muy pocos ahorros o con ningún ahorro, y cercada en su hogar sin posibilidades de atender sus necesidades básicas de supervivencia, alimentación, servicios públicos, techo. Pues por supuesto, ese escenario lo que nos da es una población en condiciones de indigencia prácticamente, ¿no? Y entonces dijimos, el Estado tiene que transferir recursos para que esta población pueda sobrevivir dignamente. Veamos algunas cifras que evidencian la extrema desigualdad reinante en nuestro país. Según la OCDE, en Colombia se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza y ascender a la clase media. El índice Gini, que mira el coeficiente de desigualdad en el ingreso, en nuestro país alcanza el 0,53, siendo el más alto en Sudamérica y el segundo en Latinoamérica después de Haití. Asimismo, el índice de concentración de la tierra registra un 0,83, un nivel altísimo si tenemos en cuenta que 1 representa la extrema desigualdad. Los estratos altos concentran el 20% del ingreso nacional adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático. La pobreza en el campo alcanza al 41,1% de quienes allí habitan, con un mal mayor, la indigencia, la cual cubre alrededor del 33% de sus pobladores. La indigencia en las zonas urbanas alcanza el 7% y la pobreza ronda el 24,4%. El 52,1% de los hogares en Colombia viven en condiciones de arriendo o subarriendo y muchos de ellos en esta situación no tienen cómo pagarlo. Escuchemos ahora a Jorge Enrique Spitia, coautor del libro Medidas Sociales y Económicas ante la pandemia del COVID-19 en Colombia. El Estado colombiano, siendo un Estado social de derecho, en su artículo primero de la Constitución Política lo señala y lo declara, no tiene políticas de intervención para la protección de los derechos económicos y sociales de la población más vulnerable. Porque como decía un sociólogo francés, Hassan Esmili, el confinamiento es un concepto burgués. Hay millones de familias viviendo 3 o 4 personas en una habitación. Hay muchas viviendas que no tienen agua potable. Entonces, ¿cómo sería la vida de confinamiento de estas personas si adicionalmente se tienen que quedar cerrando sus negocios y sin tener posibilidades de un ingreso? Entonces dijimos, aquí va a haber una situación muy difícil que manejar y hay que entrar a tomar medidas. La iniciativa surgida de esta coalición propone modificar el programa de ingreso solidario creado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ley 518 de 2020. Este ingreso solidario entrega tan solo 165.000 pesos a cerca de 3 millones de familias, lo cual es una cifra de dinero que en nada o muy poco contribuye para que los miembros de las mismas estén en sus casas sin necesidad de salir a rebuscárselo del mercado o complementar sus ingresos. Escuchemos a Jorge Garay, coautor del libro Medidas Sociales y Económicas ante la pandemia del COVID en Colombia. Hubo una estrategia de confinamiento que sacrificó a aquellos que no tienen ni ingresos permanentes, ni tienen ahorros ni capital acumulado. Hoy más que nunca, en medio de una pandemia, una sociedad tan desigual y precaria como la colombiana tiene que plantear y vindicar la obligación del Estado para garantizar un ingreso a la población que es pobre, vulnerable
e informal que pierde todos sus ingresos en medio de la pandemia y de la aplicación de una estrategia para poder luchar socialmente contra la pandemia. Otra iniciativa de estos mismos senadores busca radicar una propuesta de reforma tributaria estructural que garantice que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente. Esto consiste en un impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales con patrimonios líquidos a partir de 2.000 millones y de las personas jurídicas con patrimonios más elevados. Por otro lado, se propone una mayor tarifa de impuestos a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Asimismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios. En el año 2018, la nación dejó de percibir cerca de 26 billones de pesos, correspondiente al 2,8% del PIB nacional, por los tratos preferenciales que favorecieron especialmente a las personas naturales y jurídicas más ricas del país y a los sectores más poderosos como el sector financiero. Por su parte, el Gobierno Nacional, a través de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, rechazó la propuesta de renta básica transitoria. El presidente Iván Duque oficializaba ya el apoyo gubernamental al empresariado nacional para que pague la prima de mitad de año a los trabajadores de sus empresas que ganen entre un salario mínimo y 1 millón de pesos, aportándole medio salario mínimo por cada uno de sus trabajadores. Como en otras medidas tomadas por el decreto en medio de la crisis, el gobierno central sigue enfocándose en apoyar a los que más tienen con el objetivo de evitar que la industria quede liquidada. Habíamos constatado ad nauseam que el Estatuto Tributario Colombiano tiene un sesgo pro súper rico y súper rico, a tal punto que las tarifas efectivas del impuesto a la renta de las personas naturales y jurídicas más altas y más ricas del país se comparan apenas a las tarifas efectivas de las personas naturales o jurídicas, según el caso, de ingreso medio. Frente a la pandemia, nosotros estamos haciendo lo mismo que se ha hecho siempre, decirle a la población que adopte los protocolos de cuarentena, decirle a la población que se reduzca a los espacios de su hogar. Pero ¿cómo se le puede decir, sobre todo a una población que está en condición de desempleo? A una población que vive el día a día, que tiene que salir a la calle a vender cualquier cosa para tener un ingreso monetario y con eso tratar de compensar sus necesidades. ¿Cómo se le puede decir a esa población que guarde protocolos de aislamiento, distancia y cuarentena cuando no se le está generando las condiciones para que pueda protegerse en esas circunstancias? Es decir, la gente puede recluirse en sus casas, pero necesita comer, necesita insumos de higiene, necesita medicina, necesita atención. Con esta realidad ante nosotros, el movimiento social colombiano queda ante la oportunidad de liderar un amplio debate nacional sobre temas sustanciales que están en la base del concepto de renta básica, así como de justicia tributaria. ¿Qué se entiende por trabajo? ¿Qué entendemos por ingresos dignos? ¿Para qué trabajamos? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Qué sabemos de un buen gobierno y para qué se gobierna? ¿Qué es la solidaridad? ¿Cuál es la diferencia entre una renta básica y un subsidio? ¿Podría plantearse que la sociedad colombiana avance hacia la aprobación de una renta básica universal e incondicional? ¿Cómo haríamos para lograrlo? ¿Qué es la justicia? ¿Por qué el que más tiene en nuestro país debería tributar más? ¿Cómo construir una sociedad de iguales? Los excluidos están ante el reto de la movilización. Sin romper normas básicas de salubridad, hay que vencer el miedo. Hay que salir a los diferentes espacios públicos sin dejarse contener por las redes sociales. Hay que hacerle sentir al gobierno de los ricos y para los ricos que en este país hay millones de personas olvidadas por el gobierno y que la pandemia debe ser enfrentada entre todos y todas, sin que ninguna familia ni ningún ser humano pierda sus derechos fundamentales, sobre todo el derecho a vivir en dignidad. Un grupo de reconocidos economistas y constitucionalistas del país demandaron a todo el sistema tributario ante la Corte Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario y por ende de todo el sistema tributario.
Estamos con Alejandro Rodríguez, uno de los firmantes de esta demanda y economista miembro de la organización no gubernamental de Justicia, para hablar con él sobre la demanda recientemente interpuesta ante la Corte Constitucional del Sistema Tributario. Alejandro, buenas noches. ¿Podría usted explicar, por favor, a nuestra audiencia en qué se diferencian el estatuto y el sistema tributario? El sistema tributario es el sistema que cobra los impuestos en el país. El estatuto tributario como tal es simplemente la ley o el decreto, mejor, que acumula todas las normas que componen el sistema tributario. Alejandro, ¿y por qué en la demanda de inconstitucionalidad ustedes argumentan que tanto el estatuto como el sistema tributario no cumplen con los requisitos de progresividad, equidad y eficiencia que estipula la Constitución Nacional para el sistema tributario? Porque las tarifas efectivas de tributación, que son distintas a las tarifas nominales, que son las que están en la norma, es decir, en el estatuto tributario, son menores para los deciles de ingreso más altos del país. Existen una serie de exenciones, en general se llaman beneficios tributarios, que les permiten a las personas naturales y jurídicas de mayores ingresos y tener una tarifa efectiva mucho menor. ¿Por qué solo estas personas pueden acceder a estos beneficios y no otras? En algunos casos, por ejemplo, los beneficios tributarios, para acceder a esos beneficios tributarios se requieren mega inversiones. Entonces está, por ejemplo, el beneficio tributario de las mega inversiones de la ley del 2019, la Ley de Crecimiento Económico, en el que exige una inversión, un umbral de inversión, un nivel de inversión muy alto para poder acceder a este beneficio. Así como hay muchas normas dentro del estatuto tributario que conceden privilegios específicos que en su conjunto hacen que estos deciles de ingreso mayores no tributen, no paguen, no tengan la tarifa que debería ser en un sistema progresivo, es decir, entre más tengo, pues mayor va a ser mi tarifa. A partir de un análisis de las tarifas efectivas de tributación que hacen Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia en su libro de Dinámicas de las Desigualdades en Colombia, analizamos esas tarifas efectivas de tributación y se ve perfectamente que efectivamente para el 1% y el 0,1% más rico, por ejemplo, las personas naturales, esas tarifas efectivas de tributación, las tarifas que tienen, son mucho menores incluso que las de deciles anteriores. Y además de eso también utilizamos una investigación de Facundo Alvaredo y Juliana Londoño que también muestran que entre el 1% más rico y el 0,001% más rico, entre más plata se tiene en ese grupo, entre más recursos o capacidad de pago se tiene en ese grupo, y tiene más exenciones y demás. Entonces eso es lo que hace que en ese sentido no sea progresivo. ¿Por qué no es equitativo? Porque como son beneficios particulares, dos personas que sean similares en tamaño, en características y en muchas otras cosas terminan tributando o pagando tarifas muy distintas. Entonces, por ejemplo, si dos empresas manufactureras que hacen el mismo producto, pero una se encuentra en una zona franca y la otra no, esta empresa que está en una zona franca tiene una tarifa efectiva de tributación mucho menor a la otra. Entonces hay esos mismos beneficios, y eso pasa con muchos otros beneficios tributarios. Como hay diferenciaciones, se pierde la equidad tributaria en ese sentido. Y la eficiencia también tiene repercusiones y es, digamos, una maraña de normas en donde se facilita que se haga evasión de impuestos, pero al mismo tiempo también hacen que el recaudo sea costoso. Para la administración tributaria es mucho más sencillo recaudar con un régimen, digamos que igual para todos, que tener que estar haciendo auditorías por estos regímenes especiales distintos. ¿Qué beneficios le otorga el estatuto y el sistema tributario a los más ricos de Colombia y cuáles son los efectos que estos beneficios tienen sobre la población más pobre? De nada sirve que uno tenga el sistema tributario más progresivo, donde se cobre lo más progresivamente, pero después se gaste muy mal. Que uno no le cobre en impuestos lo que debería pagar es como si le diera los impuestos y después se los dieran un subsidio. Es equivalente, es un gasto indirecto. No se pueden dar beneficios a todo el mundo y de todas las formas posibles, y además que la mayoría se dan por presiones políticas de grupos económicos poderosos. Entonces nos dicen, si nosotros
si nosotros reducimos la tarifa de tributación de 33 al 9% a este sector o a este tipo de empresas en específico, o por hacer estas inversiones, van a crecer el empleo, va a crecer la actividad económica, tienen encadenamientos productivos hacia adelante, hacia atrás, pero nunca nos muestran evaluaciones sobre si eso sí funciona. ¿Cuál es la razón, Alejandro, para que en la demanda ustedes soliciten a la Corte que le dé tiempo al gobierno y al Congreso para expedir un nuevo estatuto tributario sin afectar la situación fiscal del país, pero no hacen una solicitud a la Corte para que convoque a la población a participar en la construcción del nuevo estatuto? La solicitud va al Congreso, específicamente al Congreso, porque esa es su potestad constitucional. Ahora, pedimos además que sea con el gobierno, porque efectivamente el Ministerio de Hacienda tiene que tener participación en la creación de este estatuto tributario. Ahora, frente a la segunda parte de su pregunta, que es ¿por qué no incluir a más sectores de la sociedad? Justamente eso es lo que queremos. Voy a tomar como ejemplo la sentencia T025 de la Corte Constitucional, que fue la sentencia de estado de cosas inconstitucional que declaró sobre la situación del desplazamiento en Colombia. Eso fue en el 2005. La sentencia incorporaba un sistema de seguimiento del fallo en donde a través de distintas estrategias y mecanismos la Corte veía si se estaba o no avanzando para que se cumpliera ese fallo. Y por ejemplo, entre estos mecanismos, porque la Corte utiliza varios mecanismos, entonces tiene alguno que es a través de autos, pero tiene otro que es a través de audiencias o comisiones. Estas audiencias y comisiones, lo que hace la Corte es involucrar a más actores a esta discusión sobre la creación de la política pública del desplazamiento en Colombia. Trayéndolo como un paralelo acá, ¿qué puede hacer la Corte en ese sentido? Y que nosotros también le pedimos que cree una comisión que esté a cargo de revisar todo el seguimiento, o que esté a cargo del seguimiento del fallo, y que esta comisión esté integrada democráticamente por actores relevantes para esta discusión, que es totalmente democrática. No hay nada más democrático y más importante en la discusión de nuestro pacto social que nuestros impuestos. Entonces, estas comisiones que puede crear la Corte y estas audiencias que puede crear la Corte pueden integrar a todos los actores y así crear un diálogo realmente democrático y amplio para la discusión sobre el sistema de impuestos que deberíamos tener, en donde se incluya claramente la academia, la sociedad civil, la ciudadanía, el Congreso y el gobierno. La pandemia del COVID-19 se convirtió para muchos presos y presas de nuestro país en esperanza y oportunidad para que el gobierno nacional deshacinara los centros de reclusión, dotara a los penales con zonas de sanidad y otorgara detención domiciliaria transitoria a muchos de los indicados o condenados. Las cárceles de Colombia superan un hacinamiento del 53% y las estaciones de policía se encuentran sobreabarrotadas, superando el 200%. No había ni hay posibilidad de implementar normas sanitarias para disminuir los riesgos de contagio por el coronavirus. La pandemia hacinada. Ahora veremos desde cuándo el gobierno nacional empezó a jugar con la vida de quienes están en las prisiones, quienes están en doble confinamiento. El domingo 22 de marzo, la masacre en la cárcel nacional Modelo de Bogotá dejó un saldo de 23 presos muertos, además de 83 heridos. Asimismo, el asesinato de otros 2 presos en el complejo penitenciario de Cúcuta. Los presos realizaron cacerolazos la noche del sábado 21 de marzo, recalcando las inhumanas condiciones de salubridad y la alta posibilidad de contagio masivo que allí se vive, producto del COVID-19. El gobierno nacional respondió con sangre, dejando también 9 guardas heridos. El día martes 24 de marzo se expidió la resolución 1144, mediante la cual declararon la emergencia carcelaria en todo el país, un recurso legal que le otorgó amplios poderes al director del IMPEC, el general Norberto Mujica, lunes 6 de abril. Este día se llevaron a cabo cacerolazos, desobediencias y huelgas de hambre en un total de 24 cárceles, y el director general del IMPEC autorizó que personas con alto perfil delincuencial que estaban en las unidades de reacción inmediata y en las estaciones de policía fueran enviadas a las cárceles del orden nacional. El 10 de abril, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario confirmó la muerte de un exrecluso que estaba en el establecimiento penitenciario y carcelario de Villavicencio y que había recuperado su libertad
el 1 de abril. El Gobierno Nacional expide el 14 de abril, de manera tardía y limitada, el Decreto 546 del 2020, como mecanismo para deshacinar las prisiones, priorizando para ello los presos en condiciones de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, pero sin tomar en consideración por ninguna parte el verdadero problema que padece el sistema carcelario colombiano, que amasa de manera ilegal a más de 36.000 presos sindicados no condenados, los cuales, según distintos conceptos de la Corte Constitucional y la normatividad internacional, tendrían derecho a estar en sus casas bajo arresto domiciliario. El 14 de abril fue presentada en Medellín una acción de habeas corpus a favor de los presos sindicados, en este caso recluidos en la capital antioqueña. Este recurso fue negado por el Tribunal Superior de Medellín en primera instancia. Los jueces siguen sin comprender que en sus manos está la vida y la salud de decenas de miles de personas que pasan sus días, además de hacinados, sin salubridad alguna y sin poder guardar distancia con quienes comparten el encierro. Sábado 18 de abril de 2020. Se confirman los 2 primeros casos de contagio en la cárcel La Picota de Bogotá. 2 presos trasladados de la cárcel de Villavicencio en días anteriores, y desde entonces empieza una ola de contagiados en las cárceles del país, producto de los traslados autorizados por el general Norberto Mujica desde la cárcel de Villavicencio. El lunes 20 de abril sale un comunicado de profesores e investigadores de Derecho Penal, Criminología y Política Criminal, tanto internacionales como nacionales, alertando sobre el riesgo de un posible genocidio carcelario. Martes 21 de abril. El Semillero de Estudios Dogmáticos y el Sistema Penal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, en conjunto con el colectivo abolicionista contra el castigo, hacen circular de manera pública sendos formatos de tutela, una en favor de todas las personas indicadas y la otra en favor de todas las personas condenadas. Lunes 27 de abril. 2 videos subidos a redes sociales por personal recluido en la cárcel del Pedregal de Medellín y de Cómbita en Boyacá denuncian la crueldad con que están siendo tratados en medio de la pandemia. En el primer video, compañeros de prisión de Gustavo Alberto Rojas, recluido en la cárcel El Pedregal de Medellín y quien padece la enfermedad terminal del VIH, en fase expresaron al presidente Iván Duque: señor presidente, los que van a morir te saludan. Pedregal, señor presidente, los que van a morir te saludan. Gustavo Alberto Rojas es un coetáneo urabaense, oriundo del municipio de Apartadó, y una de las tantas personas privadas de la libertad en las cárceles de Colombia, que hoy le expresa, como en un SOS desesperado, al señor presidente de la República, doctor Iván Duque: los que van a morir te saludan, su excelencia. Miércoles 29 de abril. En sus hogares esperan a miles de presos detenidos sin condena. Las 36.367 personas indicadas de algún delito, hasta no ser vencidas en juicio, no tienen por qué ser tratadas como culpables, pues allí terminan perdiendo otros derechos básicos y fundamentales. Su excarcelación inmediata es factible y está acorde con el marco jurídico aprobado por el país. La aplicación de esta política ayudaría a reducir el riesgo de contagio masivo por el COVID-19, además de contribuir, como lo ha reclamado la Corte Constitucional, a romper el hacinamiento reinante en las cárceles de nuestro país. Viernes 22 de mayo. La pandemia hacinada. De 30.493 casos confirmados por el COVID-19 en Colombia para la fecha, 1.100 estaban en las cárceles, como efecto del decreto 546 para deshacinar cárceles, y luego de un mes de expedido, tan solo 713 presos habían pasado a detención domiciliaria. ¿Hasta cuándo el juego con la vida de los presos? Estamos a tiempo de evitar un genocidio carcelario en Colombia. El encierro como castigo no puede prolongarse hasta la muerte. Garantizar los derechos humanos de toda la población reclusa es obligación para el Estado colombiano. La ley lo permite, la Constitución y los tratados internacionales lo reivindican. Además, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional lo reclaman todos los días. Es urgente descongestionar las cárceles y las estaciones de policía en las que se encuentran privados de la libertad al menos 123.000 personas, de las cuales el 38% aún no han sido condenadas y mantiene intacto su estado de inocencia.
Recordemos que por medio de la sentencia T-388 del 2013, la Corte Constitucional declaró por segunda vez el estado de inconstitucionalidad en las cárceles del país e identificó que allí existe una violación sistemática de los derechos humanos. Aún estamos a tiempo para garantizar la salud, la vida y los derechos fundamentales de los miles de connacionales de nuestro país. La sociedad debe romper el silencio que guarda ante esta barbaridad. Los llamados vuelos humanitarios que gestiona la Cancillería de Colombia a cargo de Claudia Blum han dejado a miles de colombianos regados por todo el mundo. Según el censo de los consulados, con corte al 25 de mayo, alrededor de 14.000 connacionales están inscritos como varados interesados en retornar a Colombia desde 40 países del mundo. Si bien la canciller de Colombia contó el pasado 30 de abril que habían girado 7.000 millones de pesos a 94 consulados, el tema sigue sin resolución efectiva. Escuchemos a la canciller. Adicionalmente, ya hemos girado recursos del orden de los 7.000 millones de pesos a 94 consulados que registran colombianos atrapados en distintos países y que demuestran insolvencia económica para apoyarlos en necesidades de subsistencia. Cabe anotar que damos prioridad a las personas más desprotegidas, como los adultos mayores, las mujeres gestantes, los hogares con niños y las personas en situación de discapacidad. ¿Dónde está esa plata, canciller Claudia Blum? Como es público, hasta ahora solo han retornado los colombianos que han podido pagar los pasajes de los vuelos humanitarios. Excluidos han quedado aquellos que no cuentan con los ahorros o con los ingresos fijos suficientes, como lo veremos en el siguiente video, donde 256 connacionales, 15 de ellos niños y niñas menores de edad, viven ahora en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo. Veamos el testimonio de los padres de Manuel, un bebé de 1 mes de nacido que el gobierno colombiano no le brindó ayuda, debiendo acudir a la solidaridad del pueblo brasilero. Nosotros somos los papás de Manuel, estamos acá durmiendo a veces en el aeropuerto. A veces hay personas que nos colaboran dándonos, digamos, donde dormir en un hotel. ¿Dónde están esos 7.000 millones de pesos colombianos girados a los 94 consulados, canciller Claudia Blum? Vamos a ver el video de los colombianos en situación de vulnerabilidad que viven en cambuches enfrente del consulado de Colombia en Chile. Mi nombre es Karen Mosquera, me encuentro afuera del consulado colombiano, el cual se encuentra cerrado y andan diciendo que nos están brindando ayuda y para nada. Mira donde tienen que los niños hacer sus necesidades, porque el consulado ni por decencia fue capaz de prestarnos los baños para que los niños entraran. Como lo hemos evidenciado con la campaña realizada por Desde Abajo, Repatriación Ya, emprendida en solidaridad y lucha por los derechos vulnerados a los colombianos atrapados en el mundo y condenados al destierro, estudiantes con visas expiradas, turistas que los sorprendió la pandemia, otros que perdieron sus negocios, viéndose obligados a regresar a su país. Una realidad sobre la que se pronunció la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al declarar en varias ocasiones que los países que no han permitido el retorno de sus ciudadanos en medio de la pandemia deben hacerlo porque trata de un derecho internacional. Pero el gobierno no honra sus compromisos internacionales. Veamos el caso de Miguel Ángel Vargas, David Ariza y Tatiana Lancheros, moteros atrapados en Perú. ¿Qué solicitamos? Una ayuda económica para afrontar estos días de cuarentena de una forma digna. Y que el gobierno gestione la caravana humanitaria que nos permita retornar a casa con nuestros vehículos. Agradecemos ser escuchados, somos Nuestro Mundo en Dos Ruedas y Armando Parche. ¿Dónde está la necesaria política pública para proteger los derechos de los connacionales sin importar el lugar del mundo en donde radiquen? Para hacer respetar sus derechos, muchos colombianos han acudido a la tutela para regresar al país. Lo claro es que el gobierno nacional hace caso omiso de la Ley 16 de 1972, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en donde todos concluyen que nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho de ingresar de nuevo.
Sometidos al destierro están 14.000 colombianos y colombianas por la negativa del gobierno de Iván Duque y de la Cancillería de contratar vuelos humanitarios que hagan honor a su nombre, es decir, sin costo por los pasajes. Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le va a tirar un salvavidas a la aerolínea Avianca, que está pidiendo ayuda al gobierno nacional. ¿Qué será de la vida y el bienestar de estos miles de connacionales que con el paso de los días estarán aún más expuestos a la pobreza, a la inseguridad en la salud, a la inestabilidad emocional, a la angustia y al desespero al verse abandonados sin condiciones mínimas para enfrentar el COVID y fuera de sus países? ¿Dónde quedan los derechos humanos en estas circunstancias? La realidad supera la fantasía. Con nosotros está Carlos Fajardo, quien realiza un análisis comparativo entre la novela 1984 de George Orwell y la realidad que vive el mundo, más puntualmente Colombia en la actualidad. La novela 1984 de George Orwell, publicada en 1948, más que una profecía, que una distopía o una novela futurista, es una novela de gran actualidad, puesto que sus estrategias y métodos que utiliza el Gran Hermano y el partido son estrategias y métodos que en este momento los gobiernos de derecha y ultraderecha a nivel global y particularmente en Colombia están implementando. Así, por ejemplo, en la novela se habla de las telepantallas, las policías del pensamiento que hacen parte del Ministerio del Amor, así se llama, chuzan, generan, construyen una cierta condición de vigilancia permanente. En otro momento observamos que también en la novela se construyen tres eslogans. Uno es, por ejemplo, la guerra es la paz. La guerra es la paz, pues si lo extrapolamos un poco a la realidad nacional, podríamos llamar que es como decir volver trizas los acuerdos de paz. El segundo eslogan que encontramos en la novela es la ignorancia es la fuerza. Como decir, montar una educación mediocre, antipopular y sin ningún sentido crítico. A la vez también encontramos la libertad es la esclavitud. Es un deseo de impulsar un cierto adoctrinamiento permitido, donde el sometido acepta sus cadenas y su condición de esclavo o neoesclavo. Asimismo, Winston Smith, que es el protagonista de la novela, es testigo constante de cómo el Estado, el gran partido, el Gran Hermano, modifican la memoria histórica del país. Cambian los datos de la realidad histórica, modifican incluso el pasado y el presente. Extrapolándolo un poco hacia Colombia, vemos que en Colombia ese querer refundar la patria también hace parte de desear modificar la memoria histórica del país, destruyendo las certezas históricas, tales por ejemplo como el conflicto armado, la parapolítica, modificar los datos estadísticos del desempleo, la pobreza. En la novela también Winston Smith es testigo de la creación fundamentalmente del odio como apuesta y propuesta política del poder. Es un desertor y traidor a quien los ciudadanos todos los días le dedican frente a las telepantallas 2 minutos de odio y repudian, por supuesto, su posición, su disidencia y su sentido crítico al Gran Hermano y al partido. El odio, entonces, se fomenta como una posibilidad política para mantenerse en el poder. Otros elementos de la novela son las torturas a las cuales son sometidos tanto Winston como Julia, que es su amante, con el propósito de llevarlos a la lealtad y a la obediencia, incluso a
al amor al gran hermano, al tirano. 1984 es de permanente actualidad de lo que vivimos en este país, en Colombia. Con esto damos por terminada nuestra primera emisión de La Vacuna, recordando que el aislamiento no es silencio, no es quietud y mucho menos indiferencia, que es necesario trabajar de manera colectiva para lograr la garantía de nuestros derechos, a la vez que develamos la crisis planetaria que fomenta este sistema y abrimos nuevos caminos para construir otros mundos posibles. Por eso, no se pierdan todos los jueves a partir de las 8 p.m. su vacuna semanal contra la desinformación.